Aquí sí ven que estamos en el archivo 5, ¿verdad? Ok. ¿Qué es el que vamos a concluir hoy? Luego nos quedará el 7, el 8, el 9, el 10 y el 12. Lo más probable es que para el segundo parcial entre el 5, el 7, el 8 y probablemente el 9. No se asusten porque están viendo lo que yo veo, es decir, están viendo todos los archivos. Sí lo ven, ¿verdad? No ven todos los archivos aquí. Tengo dos pantallas abiertas, ¿las ven? La pantalla de los... Word. Solo se ve el Word. Solo se ve el Word. Bueno, les voy a hacer el cálculo para que no entren en pánico. Ay, maestro, ¿cómo vamos a hacerle? A ver, vamos a ver. A ver. Voy a apagar mi cámara para que no se me trabe, porque no le... Sí, adelante, Sabri. Adelante, Sabri. A ver, el archivo 7 tiene 9 paginitas. O sea que tampoco es que sea, pues, tanto, ¿no? Vamos a ver, dejé de compartir, ¿verdad? Ay, Dios mío. Bueno, a ver, vamos por partes, como Jack el Destripador. Entonces, terminamos hoy el 5 y luego veremos el 7, que son 9 paginitas, que va a hablar sobre la voluntad. Luego veremos el 8, que va a hablar sobre la libertad humana, y ahí son otras 9 paginitas. Luego veremos el archivo 9, en donde hablaremos del amor humano, y ahí son 6 paginitas. Después en el archivo 10, sentimientos y emociones, son 5 paginitas. Y el archivo 12, a ver, bueno, el archivo 12 lo tengo pendiente, aunque se los mandé para que lo lean. Créanme que estoy un poquito pensando si lo metemos o no. Lo que sí es que para el examen parcial número 2, seguramente veremos el 5, el 7, el 8 y el 9 por lo menos. Y como les dije, quiero que demos un pequeño repasito a lo que es la esencia y accidentes. Creo que es algo fundamental para que entendamos pues muchos de los temas que hemos estado viendo, ¿no? Por hoy vamos a terminar el capítulo 5. Sí están viendo ahora sí el Word otra vez, ¿verdad? ¿Sí lo ven, José Eduardo? Sí, profe. Sí, gracias. Muchas gracias. Vamos a ver entonces. A ver, aquí ya es el archivo 3. Voy a buscar donde nos quedamos la clase pasada, que fue... Ok, inciso C, la posición antropobiológica. Hablábamos, recuerdan, en la clase pasada, de cómo en los animales el instinto es mucho más arraigado y eso les permite sobrevivir. En el caso del hombre, los instintos son un poco más torpes, pero se abre una dimensión para la inteligencia, que es una facultad superior, espiritual, que le permite lograr lo que sus limitaciones físicas le impedirían de otro modo, ¿no? Veíamos que desde el punto de vista biológico el hombre no es precisamente de los más favorecidos. Sin embargo, precisamente por esa dimensión espiritual es capaz de tener una adaptabilidad a casi cualquier ambiente. Ok. Nos habíamos quedado aquí. Vamos a hablar de la posición antropobiológica. El punto central de esta posición antropobiológica es que el hombre es un ser aparte porque su dimensión biológica es del todo singular. El cuerpo humano, en su estructura morfológica y funcional, con la insuficiencia orgánica
y la carencia de determinación instintiva constituye una originalidad del todo singular en el mundo animal. Así, esta reivindicación de la especialidad de la corporeidad biológica humana, lejos de ser una concesión al animalismo, es una confirmación de la diversidad del hombre y de su especial posición biológica en el cosmos. ¿Qué se quiere decir en estas líneas? Si analizáramos solo la composición biológica del hombre, estamos en gran desventaja con otras especies. Por tanto, seríamos más rústicos, más burdos, más frágiles y no seríamos, desde luego, para nada la especie que administre toda la otra realidad natural, ¿no? Sin embargo, teniendo todas esas desventajas, precisamente ese cuerpo que tiene el hombre, cómo lo tiene, está diseñado para embonar perfectamente en un espíritu que tiene precisamente esas facultades superiores. A través del cuerpo, el hombre expresa su espíritu y el espíritu, digamos, permea cada acción, cada movimiento, cada aspecto del cuerpo, de tal manera que las mismas acciones físicas que se hacen en común con los animales, esas mismas acciones, que por un lado son las mismas, por otro lado son del todo diferentes en el momento que se dan en el hombre, porque son acciones de un espíritu. Pongo un ejemplo. El hombre bebe agua como lo beben muchísimos animales, pero la manera en la que el hombre realiza este acto, que es común a los animales irracionales, es humana, porque el hombre, en su instinto de pues la sed, ¿no?, que es una necesidad física, el hombre no llega nada más hasta el punto de hacer que el agua entre, sino el cómo, la diversidad en cómo logra ese objetivo, demuestra una espiritualidad. El hecho de que invente objetos precisamente para esa finalidad y que dentro de esos objetos hayan diversidad, haya arte, haya muchas otras cosas. Ese origen que es beber agua o beber cualquier cosa, en el hombre se hace mucho más complejo. El hombre puede, a través de, por ejemplo, su instinto o su necesidad de beber, puede idear otro tipo de bebidas, combinar una cosa con otra y manipular esto para generar algo nuevo. Y esto solo se puede hacer si hay una desvinculación monolítica del instinto. ¿Me estoy explicando? En esto sí se entiende más o menos. Algo que el hombre no hay nada en el hombre que no sea espiritual. Incluso las necesidades e instintos. El cuerpo del hombre se presta para poder favorecer esta espiritualidad. La escritura, el lenguaje, el arte, la cultura, la arquitectura, todo esto es realizado por el hombre no solo con la inteligencia, sino con su corporeidad. Las necesidades biológicas se responden a ellas incluso con algo que trasciende el mero instinto o la mera necesidad o el impulso. El hombre es capaz incluso, como decíamos, de gestionar el qué, el cómo, el cuándo, el de qué manera. Aspectos tan, digamos,
tan físicos como podría ser comer, beber, tienen ese trasfondo también de que el hombre lo reviste de una manera que no es, digamos así, ajena a su espiritualidad. Las relaciones sexuales, en el caso de las relaciones sexuales entre el hombre, son cara a cara, persona con persona. Es decir, hay una comunicación de un ser frente al otro. No es como la inmensa mayoría de las especies que un animal, el macho, monta a la hembra, en caso de que la hembra esté en celo y se lo permita. Ese acto que es la relación sexual en el hombre es o debería de ser también una respuesta a su espiritualidad. Evidentemente, entre los animales no existen las violaciones en cuanto tal. Existe, obviamente, que esté predispuesto el macho, predispuesta la hembra y puedan aparearse. O puede ser que el macho, si es más fuerte que la hembra, o en algunas especies la hembra puede ser más fuerte que el macho, pues por instinto prevalezca la fuerza. Pero ahí no podemos hablar de una violación porque la violación supone el tener esas facultades superiores. Por eso, en la persona humana, la violación de otra persona humana es un delito, es una aberración. Evidentemente, entre los animales puede existir la fuerza, pero ahí tenemos una vinculación instintiva entre el acto y el instinto que gobierna ciegamente ese acto. Por lo tanto, aunque sea algo grotesco, no podemos hablar de una violación en cuanto tal. Solamente hablamos de violación cuando la persona es libre y libremente se impone y somete a otra que también es libre, ¿no? Entonces, como ven, el mundo de lo que es la antropología, aunque haya elementos muy parecidos con los animales, por el hecho de darse en el hombre, ya tienen una dimensión y unas características del todo diferentes. Vamos a pasar al número 2 que dice instinto o inteligencia. Y le voy a pedir a Azul si nos puede leer ahí donde dice, es frecuente que... Es frecuente que atribuyamos inteligencia a los hombres, a los animales, a las computadoras, y en los últimos tiempos se habla de inteligencia artificial, de edificios inteligentes, semáforos inteligentes, máquinas inteligentes y así sucesivamente. También se usa la palabra inteligencia para indicar la capacidad de resolver algunos problemas en concreto o de adaptarse a nuevas circunstancias, repetir experiencias útiles, formar instrumentos. Una larga tradición filosófica ha extendido con la palabra inteligencia la capacidad de abstraer, de formular idea y juicios y de hacer razonamientos. La inteligencia es además la capacidad de organizar los comportamientos, descubrir los valores, inventar proyectos y llevarlos a término, formular problemas y darles respuesta más allá del determinismo casual. En pocas palabras, es la capacidad de entrar en el mundo de los fines y de los valores, es decir, el mundo humano. La inteligencia es así una facultad espiritual propia e exclusiva del hombre. Si hacemos una descripción del comportamiento animal y lo comparamos con el vivir humano, aparecerá clara la diferencia. El hombre se comporta de modo esencialmente distinto del actual animal, lo cual implica un modo diverso de comprender la realidad. No hay paralelismo posible entre las galerías construidas por las hormigas o los túneles excavados por los topos y las grandes obras como los rascacielos de Nueva York o los túneles de los Alpes.
Esta diferencia esencial no está solo en la técnica, sino en lo que hace posible la técnica misma. El animal repite monótonamente una técnica heredada instintivamente, no lo cambia y no lo aprende nuevos elementos, sino aquellos meramente continentes debido a la diversidad ambiental. Contingentes, ok. Ya. El hombre, en cambio, crea nuevas técnicas y realiza la obra según planos creados y elegidos por él mismo. El hombre proyecta la obra antes de realizarla. A ver, vamos a ver si se puede concluir. Antes de concluir esto, vamos brevemente. Creo que esto ya lo habíamos tocado un poco, ¿no? Cuando hablamos de inteligencia, en un sentido amplio, hablamos de que pues los ratones son muy inteligentes, o hablamos de inteligencia artificial, semáforos inteligentes, una computadora inteligente. Obviamente es un sentido extendido del término inteligencia. Cuando hablamos de inteligencia propiamente dicha, realmente solamente puede darse como origen en una persona que es libre. Yo puedo crear un semáforo, entre comillas, inteligente, pero en ningún momento ese semáforo tendrá una autonomía y libertad para poder crear otros. Yo puedo programar determinadas máquinas muy complejas para que realicen a través de un montón de situaciones matemáticas, algoritmos, etcétera, una semejanza a lo que podría ser la inteligencia y libertad humana, pero todo eso es artificial. Es, digamos, sin vida. Tiene una vida en el sentido análogo del término, pero no propiamente. E igualmente tiene una inteligencia en el sentido alargado del término, pero no propiamente. Cuando hablamos de los animales, nos podemos asombrar la perfección con la que hacen sus cosas, ¿no? Aquí ponen algunos ejemplos. Pero estos animales realizan instintivamente esas grandísimas maravillas. Y además lo realizan siempre de la misma manera. Quizás puedan cambiar algunos pequeños detalles accidentales, como pues si están en un determinado ambiente donde la tierra es de un modo o las plantas son de otro modo, pues se adaptan a lo que hay en ese entorno. Pero siempre han hecho lo que hacen en los mismos lugares, de las mismas maneras. Decíamos la clase pasada que los nidos de pájaros aquí en Yucatán se hacen exactamente igual como se han hecho desde hace 5.000 años, por esos mismos pájaros, con esas mismas plantas. Si en algún punto alguna planta se extinguió porque el hombre la taló demasiado y desapareció, pues busca otra planta, pero lo realiza igual y no da clases de arquitectura a los otros pájaros para que hagan nidos, ni tampoco han evolucionado esos nidos haciéndose cada vez más perfectos, cada vez más ergonómicos, cada vez más adaptados y resistentes. No. Esto es impresionante porque ellos son capaces de hacer, los animales, cosas impresionantemente perfectas. ¿Por qué? Porque su vinculación con el instinto es de tal manera monolítica que no hay espacio para el error. Solo puede haber espacio para el error si el animal está defectuoso, tiene mala vista y entonces se confunde. Pero de suyo no va a tener error. El hombre hace ensayo, error, prueba, combina, idea y va probando porque tiene esa facultad superior que no tienen los animales. El actuar del animal, decíamos, está ligado a un conocimiento elaborado por los sentidos. O sea, es vinculación absolutamente material. La vida animal tiene siempre el carácter de una respuesta. A menudo es la respuesta a un desafío, ¿ok? El animal necesita sobrevivir y ante esa necesidad sus instintos le salvan. Y esto también pasa en el hombre, pero la diferencia está en el modo. El animal tiene una respuesta automática. En cambio, el hombre crea, diseña, evoluciona.
Nos admiran frecuentemente estas acciones inteligentes, entre comillas, de muchos animales que actúan de modos que parecen calculados y previstos. Pero su inteligencia es un instinto, inteligencia de nuevo entre comillas, de conservación. Esto que en los animales es una carencia, la falta de inteligencia, se cubre con un instinto cerrado. Y en el hombre, la imperfección, entre comillas, de su vida instintiva abre paso a la inteligencia. Al final del día, el hombre tiene más posibilidades que el animal, porque la inteligencia le permite lo que su biología no. Un animal puede moverse instintivamente todo lo que quiera dentro de lo que su biología le permita. El hombre jamás podrá cargar por sí mismo 400 kilos, pero puede crear algo que pueda cargar 400 kilos. El hombre jamás podrá volar porque no tiene alas, pero podrá inventar aparatos o objetos o máquinas que le permitan suplir eso. ¿Ok? La inteligencia en el mundo de los fines y de los valores, el sentido y el valor de la vida. Este capítulo 3 es muy importante. Azul, ¿podemos oírte? ¡Auch! Me acabo de dar un golpe, perdón. La inteligencia, el mundo de los fines y de los valores, y el sentido y el valor de la vida. Sin duda, uno de los principales aspectos que caracterizan al hombre es actuar en el mundo de los fines y de los valores. Es la dimensión del por qué actúo así y del aprecio o desprecio que me despierta lo que hago. Con su inteligencia comprende el porqué de las acciones y con su libertad realiza los valores contenidos en ella. Si decido hacer fraude académico en línea, por ejemplo, hackear la computadora del profesor para conocer las preguntas del examen parcial, no solo sé cómo hacerlo, sino que también sé por qué lo hago, para obtener una calificación alta sin tener que estudiar. Eso es conocer la finalidad de mi acción, un fin impropio ciertamente. También reconozco que está mal hacerlo y mi autodesprecio se nota en que casi a nadie le digo lo que hice. Si una alta calificación fuera el producto de la honestidad, no tendría reparo alguno en comentar cómo la obtuve. Tal es el mundo de los valores. Esta inteligencia capaz de comprenderlo. Gracias, Azul. Un segundito. Fíjense cómo en todo lo que hacemos estamos permeando de esta espiritualidad todas nuestras acciones. Cuando digo espiritualidad, muchachos, recuerden que estoy hablando de esa dimensión que el hombre tiene, que no es originada por la materia y que incluye la libertad, la conciencia, la inteligencia. Precisamente por estas facultades superiores, el hombre puede captar lo que necesita hacer, lo que debe hacer y cómo debiera hacerlo. Y también cómo, aunque no debiera hacerlo así, lo hace de otra manera. Y esa misma persona, en el momento que oculta esa otra manera de conseguir el fin, está poniendo en evidencia que él sabe que existe un mundo de valores, donde hay cosas buenas y cosas malas. De tal manera que si mi acción no fuera mala o no fuera algo punible, no tendría por qué evitar que se conozca. Esto solo puede suceder en una persona. La persona que capta el fin propio de sus acciones y los fines impropios de sus acciones. ¿Ok? Perdón, Azul. Podemos seguir. Esta inteligencia capaz de comprender.
Esta inteligencia capaz de comprender los fines y vivir los valores está en el origen de la angustia del hombre. Solo los seres humanos experimentamos angustia, el miedo ante lo desconocido. Para sufrirla se necesita una inteligencia capaz de anticipar peligros posibles. El animal solo experimenta miedo ante los peligros reales y actuales. En donde haya una decisión que tomar respecto a un valor, nace una duda, y la duda puede paralizar la decisión. El caso, sin embargo, es distinto cuando la inteligencia generaliza las respuestas y las lleva más allá de los medios, a los fines mismos y sobre el por qué uno se los propone, sobre los valores de las acciones que se intentan. Cuando comenzamos a plantear este tipo de problemas, la perplejidad cambia la naturaleza, ya que ya no atañe solamente a los medios concretos para analizar el fin, sino a los fines mismos y alcanzar el fin, sino a los fines mismos y al por qué proponérselos. Las más profundas y graves Las más profundas y graves perplejidades humanas no son de orden práctico, sino de orden moral. ¿Es oportuno que haga lo que hago? Y no solo es oportuno que lo haga como lo hago, o incluso, ¿por qué debo hacerlo? Una vez puestos en este camino, es inevitable llegar a la pregunta más fundamental. ¿Vale la pena vivir? ¿Por qué vivir? ¿Merece tomarse en serio la vida? Estas preguntas no son sobre lo que el hombre debe de hacer, sino sobre lo que el hombre es decir, sobre el sentido y el valor de la existencia. Fíjense. Como se ve, esta reflexión... Sigue, no, adelante, Zula, adelante. Como se ve, estas reflexiones nos han llevado de la simple respuesta a una información recibida o a la capacidad de actuar sobre la base de estímulos de una situación concreta. Podemos decir que hemos entrado en el mundo de los fines y de los valores. Por tanto, una característica esencial de la inteligencia humana es la invención y el establecimiento de fines y el descubrimiento de los valores. Y esto es obra exclusiva del hombre. La inteligencia abstracta que capta los fines y los valores conduce a la visión del hombre como ser personal y responsable. La inteligencia artificial que responde a los estímulos del ambiente conduce a ver al hombre como un objeto más del mundo. Ok. Precisamente es aquí a donde estamos, es importante llegar. Tenemos esa dimensión animal de instintos y de necesidades y que buscamos subsanar y cubrir y que nos acomunan con el mundo animal. Realmente necesitamos respirar, comer, en fin, hay una cantidad de necesidades que tenemos ahí. Y, sin embargo, nosotros no nos paramos ahí. O sea, hay algunas necesidades de orden práctico que es muy importante que se cubran, incluso porque si no se cubren no puede haber otra. O sea, si tú no te alimentas y sobrevives, pues no te puedes hacer preguntas profundas. Entonces, ¿es importante? Sí. Sin embargo, el hombre, y solo el hombre y no los animales, tiene la posibilidad y tiene la necesidad de profundizar en otro tipo de preguntas. Ningún hombre se contenta con comer, dormir, respirar y vivir como vive Shish, saliendo a pasear una vez a la semana, una vez al día. Porque tú tienes una necesidad trascendente de ir más allá de tus necesidades prácticas. Tú, en tu caso, hablas de otros términos, tu realización personal, tu felicidad, el llegar a los objetivos que te van a dar más felicidad, más plena.
Puede ser que en la búsqueda de esa felicidad nos equivoquemos y que estemos tomando por felicidad algo que en realidad nos va a traer infelicidad. Pero el motor que me está moviendo es que estoy buscando felicidad, solo que me estoy equivocando. No sé si me explico. Lo que yo no puedo suprimir de mí es la búsqueda de la felicidad. En el momento en el que busco la felicidad, podré equivocarme y poner como objeto de felicidad algo, o bien que en realidad me va a traer infelicidad, o que me va a traer una felicidad parcial y no a la que más estoy aspirando. O bien puede ser una felicidad que, aunque sea más costosa, responde más plenamente a el impulso interior que no voy a poder reprimir. Por naturaleza, el hombre requiere, necesita, busca ser un ser feliz. No hay un solo ser que no busque ser feliz. Cada acción que tú estás tomando la haces buscando tu felicidad, inmediata o a largo plazo. Ahí mismo es donde tú entras en el mundo de los valores, porque para conseguir esa felicidad, tú requieres de medios. Y esos medios pueden ser más eficaces o menos eficaces. Pueden ser medios buenos o pueden ser medios malos. Y eso tú lo sabes y yo lo sé, porque cuando elijo un medio que es malo, procuro ocultarlo, disimularlo o que no se note. ¿Por qué tendría que hacer eso si no es algo malo? Implícitamente yo ya tengo claramente una orientación hacia lo que es bueno y es malo. Y nuevamente, aquí pueden haber influencias que no me permitan ver con claridad lo que es objetivamente bueno y objetivamente malo. Puedo tener una cultura, una circunstancia familiar, un ambiente, amigos o algunas, digamos, condicionantes que entorpecen la visión objetiva de lo que es el bien y de lo que es el mal. Pero repito, sin llegar todavía a ese punto, lo que tengo claro es que busco la felicidad, que busco los medios para obtener la felicidad y que puedo distinguir que entre esos medios hay algunos que son más eficaces, otros menos eficaces, unos son buenos y otros son malos. ¿Ok? Hasta ahí no podemos evitarlo. Ya sabemos que en el camino de conseguir esto, yo puedo estar eligiendo como felicidad algo que no es. Ya sé que yo puedo estar eligiendo un medio que es menos eficaz o más torpe o es algo que a la larga me va a traer más problemas. Lo puedo hacer. Puede ser que también yo elija como medio algo que es malo, pero creyendo que es bueno. O que es algo malo y sé que es malo, pero no me importa. El fin justifica los medios si así lo llego a considerar. Entonces, entramos sí o sí en el mundo de los valores. Solo la persona humana que tiene inteligencia puede entrar en el mundo de los valores. Un animal jamás se va a equivocar. ¿Por qué? Porque él solo se mueve en el nivel de la materia. Su instinto es tan asertivo que no le da ninguna otra opción que la de responder siempre de la misma manera ante el mismo estímulo, a no ser que haya una barrera física que se lo impida, cosa que no pasa en el hombre. Preguntas. Sí, claro, por supuesto, así es, no hay duda ninguna. Sí, claro, también, Carla, eso que has dicho maravilloso. ¿Qué tomas, Orla? ¿Tu café con leche? No te estoy...
Solo quiero saber, es curiosidad, mera curiosidad. ¿Café con leche? Sí, profe. ¿Es café con leche? Oh, un chai latte, algo más creativo. Ignacio No. Cante. Exacto, lo que has dicho es perfecto. ¿A qué saben tus uñas? Pues, profe, Eso, azul. profe, pues yo creo que el documento está... Es que el documento está muy explícito, o sea, se comprende mucho hacia dónde quiere llegar a diferenciar este tipo de inteligencia. O no, por Exacto. lo menos ahorita que yo lo estaba leyendo, que justo por más que queramos decirle inteligencia a todo, no es a todo, o sea, la inteligencia tiene un porqué, o sea, en los humanos la inteligencia es que tiene un porqué se hacen las cosas, ¿no? En cambio, a lo mejor que los son inteligentes, pero esa inteligencia viene del instinto, o sea, como tal no es algo Propiamente inteligente. psíquico, no es algo mental, ¿no? Exactamente. Y pues de azul. las computadoras o de las cosas, por más que le digamos, es un celular inteligente, pues es que fue diseñado así, o sea, no tiene algo más que aportar, o sea, su razón de ser es ser inteligente de cierta manera, ¿no? Claro, Y ya. y fíjate qué increíble, que el origen de esa inteligencia puede ser una inteligencia, por un lado, inferior, pero por otro lado, superior. Por ejemplo, la calculadora. Una calculadora puede hacer cálculos que un hombre no podrá hacer jamás. En ese sentido, la calculadora tiene una capacidad mayor que el hombre. Pero solamente puede tener esa capacidad porque alguien quien es originalmente más inteligente la programa y la diseña para que realice eso. Al final del día, la inteligencia en el sentido propio la tiene Iván Medina. O sea, la persona. Exacto, Azul. Bien, pues no hay mucho más misterio, chicos, en esto. Yo lo que les voy a pedir para la próxima... Antonio, adelante, Antonio. Quiero escuchar tu voz antes de que salga el sol. Ok, profe. No sé, fíjese que a mí se me venía a la mente un ejemplo muy claro, incluso de nuestros días, que Sí, está pasando ahorita. Por ejemplo, el tema de las manifestaciones feministas me hacía muy interesante porque veía que una amiga hacía una diferenciación entre la iconoclasia y el vandalismo. Entonces ahí puedo percibir fácilmente el tema de la inteligencia porque es muy diferente. O sea, como la iconoclasia, no sé si lo estoy diciendo bien, pero es una expresión de, ok, vamos a destruir un monumento, pero por un fin político. Queremos alcanzar algo, ¿no? Entonces se me hace cargado de sentido y que realmente pues expresa algo, ¿no? Y no solo expresa algo, sino se dirige hacia algo. Y por el contrario, cuando alguien comete un acto de vandalismo, pues lo hace nada más porque sí, ¿no? O sea, sin perseguir netamente un fin. Entonces como que eso se me hacía muy interesante ahorita viendo el texto, porque me da la impresión que por más ruidoso que pueda parecerle a algunos y no sé, y extraño, pero me parece que viéndolo desde esta perspectiva puede ser muy profundo. sí, vamos a ver, la causa por la cual las mujeres y todos nosotros nos solidarizamos ante la injusticia que viven las mujeres, esto es una realidad que reclama respuesta. Y eso queda claro, ¿no? Es un tema demasiado delicado y estamos hablando de un tema que demanda justicia y demanda una respuesta y un amparo ante esta necesidad. Ahora, evidentemente en el cómo yo reclamo, pues podría haber matices, ¿no? Puedo yo hacer, como tú me decías, esta distinción como la has hecho, yo no la conocía, entre lo que es un acto de vandalismo, por lo que entendí, por lo que explicaste. Un acto de vandalismo es la destrucción sin una causa y lo otro es una destrucción con una causa, ¿no? ¿Esa sería la diferencia esencial? Ok, bien. Yo puedo entender clarísimamente que alguien destruya algo por una causa.
y porque además hay un sufrimiento muy grande. Yo puedo todo eso comprenderlo, ¿no? Y en ese nivel, mi comprensión no me exime de entender también que la violencia genera solo violencia y que el límite de mi expresión es el derecho de los otros. Y uno podría decir, bueno, un monumento no le pertenece a nadie. Pues no, efectivamente, pero pues un monumento o un autobús de colectivo, pues lo pagan mis impuestos. Entonces, ¿qué hacemos? ¿No podemos protestar? ¿No podemos? No, yo personalmente, mi parecer es, hay que hacer las cosas, hay que hacerlas y hay que ser asertivos y hay que unir fuerzas para ser asertivos, ¿no? En realidad, cuando el sistema está corrupto, por mucho que se destruya la ciudad entera, esa corrupción va a buscar maneras de seguir frenando a la gente, ¿no? Los grandes cambios más permanentes no se han realizado por medio de la violencia. Algunos cambios con violencia se han realizado y han permanecido como una bomba de tiempo por una determinada, más o menos larga trayectoria. Pero los cambios permanentes que se consiguen empleando la razón y demás, pues suelen ser más bien de otra índole. Adelante, Romina. Nada más quería comentar que yo veo esta temática más como algo que se va a solucionar aquí y ahora, porque realmente, pues, las denuncias que siguen impunes y las personas que siguen en la calle cometiendo estos delitos realmente no van a dejar de hacerlo por la marcha. Pero lo que a mí me mueve y me hace estar a favor de este movimiento es pensar que nosotras, las mujeres de esta generación que estamos más abiertas y pensando, pues oye, no está bien, tiene que haber equidad de género, somos las futuras madres, tías, psicólogas, abogadas, y creo que sí va a llegar un punto dentro de muchos años tal vez en el que México deje de tener este sistema tan machista que nos rige. Bueno, y eso me hace mucha ilusión, o sea, que llegue ese punto, aunque sea claro, en 30 años, no sé. No solo México, Romina. O sea, este fenómeno que acabas de mencionar es un fenómeno más extendido. O sea, no es solo México quien se vea quejado por este tipo de injusticias. Es en realidad una tendencia que hay que cambiar, ¿no? O sea, en el sentido de que no se le puede oprimir a nadie, ni porque es uno físicamente más fuerte o porque, no, para nada. Definitivamente, como bien dices, es de esperar que llegue el día donde cualquier diferencia a menosprecio, en este caso de las mujeres estamos hablando, o el día de mañana en menosprecio del hombre. Imagínate que gira la cosa de tal manera que resulta que el hombre empieza a hacer lo que ahora, ¿no? Sino que la cuestión es llegar al punto, como bien dices, equidad, no más, no menos, lo mismo. ¿Por qué? Porque somos lo mismo. Es lo que hablábamos. Podremos tener diferencias accidentales. Pero ¿qué es lo que hace que Romina y Antonio sean exactamente igual? Su esencia. Las dos son personas humanas. Por tanto, darle privilegio a uno por encima del otro no debe de ser si los dos son exactamente lo mismo. Podrán tener diferencias, en este caso, una diferencia de género, ¿ok? Pero también Romina tiene diferencia respecto de Susel de color de cabello. Y tiene otras diferencias respecto de mí de edad. O sea, lo que importa es qué eres. Romina es persona tanto cuanto Antonio. Por tanto, si Romina es excluida de la misma posibilidad que tendría Antonio para algo, ahí hay un acto de injusticia que tiene que resolverse.
tiene que resolverse. El problema, como bien dice Romina también, es que cuando estamos en un sistema tan corrupto y esa corrupción se refleja, esta es una de las maneras en las que se puede reflejar, pero se refleja de muchas otras maneras. La gente que tiene poder consigue las cosas más rápido, la gente que tiene influencias mueve ciertas cosas. Algunos políticos tienen preferencia. Ahorita con las vacunas del COVID, muchos médicos están logrando que les vacune a su gente por encima de otros que pudieran necesitarlo más. Entonces, definitivamente es un tema muy delicado y lo que más nos interesa es llegar a la raíz del problema. Erradicar la raíz que está generando continuamente estos problemas. Porque yo puedo podar la rama de un árbol, pero si el árbol está podrido, pues al rato le van a salir otras ramas, a lo mejor en otros temas o en ese mismo tema, igual de podridas. Entonces hay que ir a la raíz, ¿no? A la raíz del tema. Y como bien dice y Romina, hay que también abanderarse, ¿no? Recuerden que yo siempre les he dicho, las causas a las que nosotros nos adherimos deben de ser causas en donde nosotros estemos convencidos de tal manera que seamos imbatibles. Miren, lo que más arrastra son las palabras convincentes y el ejemplo. Lo demás puede causar represión, puede causar un efecto boomerang. Lo que más arrastra y mueve, y la historia es testigo de eso, son las ideas, obviamente bien fundadas, a eso me refiero con la palabra, y la vida, el testimonio. Esto jala mucho más que evidentemente que todo lo que es la corrupción y todo lo que es el mundo que desgraciadamente en muchos aspectos estamos viviendo, ¿no? Definitivamente, pues eso es, ¿no? Es un tema ciertamente muy, muy delicado y ojalá, como dice Romina, y yo ojalá pienso que no pasen muchos años, ojalá que pasen muchos menos años antes de que todo esto se vaya balanceando justamente, ¿no? Y podamos pues, vivir en una sociedad con seguridad y con igualdad y con todos los aspectos, ¿no? Todos los aspectos que son indispensables para cualquier sociedad, ¿no? Pues gracias, amigos, mis queridos alumnos. Les voy a pedir un favor para la siguiente clase, que es, ya vimos el archivo 5. Les pido, por favor, acuérdense que el archivo 6 no existe. Entonces, por favor, preleer el 7. Habla sobre la voluntad. Preleer. Vamos a llegar a la clase con una prelectura de ese 7. Dale. Ok. Les agradezco mucho todo lo que han hecho por estar presentes el día de hoy y mucho ánimo si tienen clases. Bye bye. Gracias, profe. Profe, no es una duda rápida. Gracias, profe. ¿Perdón? Sí, el lunes no tenemos clase o... Lunes no hay clase porque se está recorriendo Lo de Benito Juárez, ¿verdad? Exactamente, lo de Benito perfecto. Juárez, o sea que nos vamos a ver el miércoles. El miércoles. Perfecto, muchas gracias, profe. Buenas tardes. Ustedes, mijos, que estén bien.